Vamos a ubicarnos en la época de la Guerra Civil, cuando el país anglosajón se tambaleaba en una crisis monetaria. En esa época, vivía un fotógrafo llamado William Mumler. Te hablan de la cripta. Por el año de 1861, cuando empezaba a incursionar en la fotografía, en el estudio local de una mujer conocida como la señora Stuart. Un día, en medio del desarrollo de un autorretrato, Mumler informó que la tenue figura de un joven que había muerto 12 años antes apareció en la impresión final, afirmando que esta imagen apareció por accidente. Esta figura siguió representándose en algunas de sus fotografías. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido, sobre todo para una época hambrienta de conocimiento sobre lo paranormal. Mumler, por supuesto, empezó a tener cierta fama como el hombre que capturaba fantasmas. Así, William Mumler se convirtió en una esperanza para los dolientes de volver a ver a sus seres amados que fallecieron. Una de esas dolientes fue Mary Todd Lincoln, la ex primera dama de los Estados Unidos, con la esperanza de ver el espíritu de su difunto esposo Abraham Lincoln. Existe cierto debate sobre la fecha exacta en que se tomó la fotografía, pero se cree que fue tomada entre 1869 y 1872. Empezó el debate si la foto del espíritu de Abraham Lincoln era real o no. Parte de la credibilidad que rodeaba la fotografía se debió a la afirmación de que Mumler no sabía que su modelo era la viuda de Lincoln. Según cuenta la historia, cuando Mumler conoció a Mary, se la presentaron como la señora Tundall. La aparición del espíritu de Lincoln en el fondo, por lo tanto, no pudo haber sido falsificada porque Mumler no tenía conocimiento de la verdadera identidad de Mary. Solo apareció la imagen porque era una presencia espiritual genuina, según cuenta la propia Mary Todd. Pero con el éxito creciente, llegaron más escépticos. Y finalmente, algunos de ellos notaron que varios espíritus eran en realidad personas que aún vivían. Pero en 1869, la policía investigaba el caso y afirmó que Mumler estaba estafando a la gente con su dinero. El fotógrafo de los espíritus acudió a los tribunales, apoyado por la comunidad espiritista, que mantenía su creencia de que era inocente y genuino. Un destacado showman, conocido como Barnum, sin embargo, no le creyó. De hecho, había planeado incluir a Mumler en un libro sobre farsantes, pero poco después cambió de opinión afirmando lo siguiente: fui ayer a la galería del señor Bogardus y le pregunté si podía tomar una fotografía del espíritu, diciéndole que no quería engaños. Dijo que podía hacerlo. Examiné el vidrio y no descubrí nada en él. Vi el proceso de cómo vertía el primer líquido y luego el nitrato de plata, para después verlo preparar la cámara. No vi que hiciera truco alguno. Yo estuve ahí. Acto siguiente, vi el fantasma de Lincoln tan pronto como se reveló la imagen en el cuarto oscuro. Estaba convencido que era una presencia espiritual. Otros testificaron en defensa de Mumler, jurando que las imágenes eran reales. Tengo una fotografía de mi hija fallecida que murió en agosto de 1863, dijo en la corte un creyente llamado Paul Bremont. Cuando murió, me dijo que si lo permitían, regresaría a mí desde la tierra de los espíritus, y por esta fotografía confirmo que ella ha regresado. Otro fotógrafo, William Slee, de Nueva York, testificó que Mumler produjo fotografías de espíritus en su propia galería y no tenía idea de cómo lo había hecho. En el juicio no se dieron pruebas de que Mumler estaba estafando con sus fotografías. No pudieron demostrar cómo las falsificaba y fue absuelto. A pesar de la victoria, el negocio de Mumler se desvaneció en la oscuridad. El espiritismo, sin embargo, se mantuvo fuerte hasta bien entrado el siglo XX. Los médiums capitalizaron su voluntad de creer a través de sesiones de espiritismo, escritos de espíritus y sí, muchas más fotografías de ellos. Incluso, 150 años después,
Las espeluznantes fotografías de espíritus tomadas por el fotógrafo de Boston tienen un impacto emocional y un toque tétrico para quien cree en ellas. ¿Verdad o fraude? ¿Qué opinas? Espero que te haya gustado. No te olvides de visitar los canales de los terapeutas, un grupo de canales de terror muy interesante. Te dejo sus canales para que pases a verlos. Esta fue la cripta de Abrael.